Soy de La Pampa, de General Pico. Yo soy de la época en que los periodistas estudiábamos en la redacción, digamos, era una cadena de transmisión de sabiduría y después dependía de cada uno del entusiasmo que pudiera formarte una propia bibliotequita. Yo el único estudio sistematizado que tuve respecto de la comunicación y el periodismo fue una beca que gané en el año 81, fui a México, estuve un año en Guadalajara. Mis compañeros se graduaron después de ese año que compartimos como licenciados en Ciencias de la Comunicación. Sí. Bueno, fue lo único que fue así, digamos, académico, que el resto fue escuchar a los que lo habían visto antes, hacerse una pequeña biblioteca, estar y leer de cualquier cosa, mucho de cualquier cosa. Bueno, pero ahí estás un poco más avanzado en la historia. Yo me preguntaba el inicio, o sea, ¿qué fue lo que hizo clic en tu vida que dijiste por ahí esto y no otra cosa? Bueno, pues, terminando la secundaria, no podía ir a estudiar afuera, en General Pico no había nada. Estabas en Pico, claro. Sí. Al tiempo vino la tecnológica, que yo fui a la escuela técnica, muchos compañeros terminaron siendo ingenieros ahí, Sí. pero a mí no era lo que me gustaba, había sufrido horrores durante todo el secundario en un lugar que no era lo que me gustaba. Sí. Y justo en ese año 72 sale una enorme cantidad de radios de AM de baja potencia. Por ejemplo, ahí nació la radio de Dorrego, la de Coronel Suárez, la de L24 de Tres Arroyos, Sí. y en Pico tocó una, el U37. Y bueno, entonces un día hicieron ahí una convocatoria para que tuviera tipo casting. Sí. Y bueno, yo me había presentado primero para locución, y después me pareció te hacen leer noticias, y que yo había un compañero ¿Cuántos graduado. años? ¿Qué edad tenías? 18. 17 recién cumplí. 18, no, había cumplido 18. No, 17, soy del 55, Claro. en octubre del 72 cumplí 17. Sí. Y en noviembre, el 10 de noviembre, el día de la televisión. El 11 de noviembre del 72 se inauguró la radio, y ahí fue, digamos, la fecha que yo tomo como inicio del trabajo. Bueno, la cuestión es que entré ahí y había gente del diario del pueblo en la redacción, y bueno, así me fui haciendo. Pero tu familia, tus papás, ¿qué decían que ibas a hacer eso? Pero la idea, ¿cuál era? Era bastante... ¿Un hobby, una changa o te dejaban...? No, yo era bastante independiente. Para esto yo había trabajado desde los 10 años. Empecé ahí porque mi mamá trabajaba en una escribanía, empecé de cadete ahí, y después ya escribía muy rápido a máquina. Sí. Eso después me sirvió para el periodismo, cuando había máquinas de escribir todavía. Claro. Y siempre me las rebusqué, era una familia muy modesta, así que también había necesidad de laburar, y yo siempre hice lo que se me antojó, Sí. digamos, pero en el buen sentido, quiero decir. Claro, no era que te iban a decir, no, ahí no vayas, o tratar de, no sé, de estudiar medicina. Esas cosas no pasaban en mi familia. No, yo quería estudiar abogacía, pero había que irse a La Plata o a Córdoba, y era algo que ni siquiera se tenía como alternativa. No. Y bueno, estuve un par de años ahí, trabajé en el canal. Pico tiene el primer canal de circuito cerrado del país, que era en blanco y negro. En esa época no sé, un puñado de abonados tendría. Así que hacía la radio y hacía ya ya empecé con más de un trabajo. Claro. Y después en unas vacaciones me fui a Bariloche y fui a visitar la radio, ¿viste? En esa época querés conocer las radios, y estaba en el tiempo de vacaciones y pegué onda con el director, me dice, ¿te quedás muchos días? Y no, 3 días. Y quedaste todo abril y febrero, que hay que cubrir licencias. Y me quedé en Bariloche y me quedé. Hablé a mi casa y que me mandaran un bolso con más cosas, y me quedé. Y estuve como año y pico ahí, y después me viene el compañero que nos había iniciado en la radio de Pico, estaba en Santa Rosa, que ya era un escalón más alto, Sí. y me dijo, ¿no querés volver para acá? Que tenés laburo en el canal, que Santa Rosa tenía un canal abierto, el Canal 3, que se veía mucho en la región, en Rivera, en toda la zona, Macachín, toda esa parte, Sí. Guatraché. Así que me fui a Santa Rosa, a la radio y al canal. Venía bárbaro. Claro, con y todo. En esa época existía el servicio militar obligatorio. Así que año y pico ahí, en la convocatoria, Marina. Y por eso caí por acá. Claro. Vine a Puerto Belgrano y estaba en una oficina de prensa, que lo que pasábamos eran gacetillas del acto del Día de la Armada, de cosas de ese tipo. Bueno, pero dentro de Imagínate, todo... año 76, Sí, ¿no? sí. Junio del 76, ¿no? Y me pasaba yo a LU7, una radio que ya no está, a LU3, a LU2.